La década de los años 90 es recordada por muchos entusiastas del automovilismo como una era dorada, donde la ingeniería mecánica alcanzó un equilibrio perfecto entre la tecnología analógica y los primeros pasos de la electrónica avanzada. Fue un tiempo de experimentación, donde las marcas se atrevieron a lanzar propuestas arriesgadas antes de que las normativas de seguridad y emisiones se volvieran tan restrictivas como lo son en la actualidad. Sin embargo, entre los nombres legendarios que todos recordamos, existen varias joyas que han quedado relegadas al fondo de los archivos históricos. A pesar de haber sido vehículos verdaderamente brillantes en su ejecución y concepto, es necesario realizar un análisis profundo para comprender por qué estas máquinas, a pesar de su excelencia técnica, no lograron el reconocimiento masivo o fueron devoradas por el paso implacable de la moda automotriz que priorizaba lo convencional sobre lo extraordinario. Esta era no solo definió el rendimiento, sino que estableció las bases de la ergonomía moderna y la integración de sistemas complejos que hoy consideramos básicos, pero que en aquel entonces eran fronteras tecnológicas que solo los más valientes se atrevían a cruzar bajo su propio riesgo financiero y reputacional. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El primero de estos vehículos que merece ser rescatado del olvido es el Subaru SVX. Lanzado a principios de la década, este coupé de lujo fue un intento valiente de la marca japonesa por competir en el mercado de los Gran Turismo de alta gama, un territorio dominado tradicionalmente por marcas alemanas. Su diseño, obra del legendario Giorgetto Giugiaro, presentaba una estética futurista que destacaba principalmente por sus ventanillas laterales partidas. Una solución inspirada en la aeronáutica que permitía abrir los cristales incluso bajo una lluvia intensa sin que el agua entrara en el habitáculo, además de reducir significativamente el ruido del viento a altas velocidades. Bajo su capó se encontraba un motor de 6 cilindros en disposición boxer de 3 litros y 300 centímetros cúbicos que entregaba una suavidad de marcha excepcional, característica que lo definía como un devorador de kilómetros en autopista. Contaba con un sofisticado sistema de tracción integral permanente que lo hacía imbatible en condiciones climáticas adversas. Pero su elevado precio de venta y la ausencia de una caja de cambios manual en su oferta comercial lo alejaron de los compradores más puristas y entusiastas, convirtiéndolo hoy en una pieza de colección extremadamente rara que todavía asombra por su diseño vanguardista y su capacidad de crucero silencioso que pocos coches modernos pueden replicar con tanta elegancia natural. En segundo lugar, debemos hablar del Volkswagen Corrado. Aunque es conocido por los seguidores más fieles de la casa de Wolfsburgo, el público general suele olvidar que este fue uno de los coupés de tracción delantera con mejor comportamiento dinámico de la historia de la marca. Su característica más distintiva era el alerón trasero retráctil que se elevaba automáticamente al superar los 80 km por hora para mejorar la estabilidad y el flujo aerodinámico. La versión más prestacional montaba el motor BRR 6 de 2 litros y 900 centímetros cúbicos, un propulsor ingenioso que lograba meter 6 cilindros en un espacio extremadamente reducido gracias a un ángulo de apertura muy estrecho, permitiendo una entrega de par motor contundente desde bajas revoluciones. El Corrado no era simplemente un coche rápido en línea recta. Era un vehículo con una precisión de dirección y un aplomo que ponían en evidencia a muchos deportivos de mayor renombre y precio de la época. Lamentablemente, sus altos costes de producción
derivados de una construcción casi artesanal en las instalaciones de Karmann, lo hicieron comercialmente inviable frente a alternativas más económicas y populares de la propia marca, como el Golf GTE, lo que terminó por sentenciar su desaparición prematura del mercado, dejando un vacío que la marca tardaría décadas en intentar llenar nuevamente. El tercer integrante de esta lista es el Saab 900 Turbo CPG. La marca sueca siempre fue un verso libre en la industria, y este modelo es la prueba fehaciente de ello. Con su silueta inconfundible y un parabrisas casi vertical que recordaba a las cabinas de los aviones de combate que la misma empresa fabricaba para la defensa nacional, el Turbo SPG ofrecía una experiencia de conducción única y cargada de carácter. Su motor de 4 cilindros y 2 litros con turbocompresor era capaz de entregar una patada de potencia que sorprendía a los conductores desprevenidos, gracias a una gestión de la presión del turbo muy avanzada para su tiempo. Lo que hacía genial a este coche era su ergonomía pensada por y para el conductor. Con un tablero de instrumentos orientado hacia el asiento principal y la famosa llave de contacto situada en el túnel central para evitar lesiones en las rodillas en caso de accidente. Fue un pionero absoluto en la seguridad y el rendimiento eficiente, pero la imagen conservadora y un tanto intelectual de Saab impidió que muchos vieran el fuego y la deportividad que escondía en su interior, dejando que la historia lo archivara como un coche de nicho para arquitectos y profesores universitarios que valoraban la sustancia por encima de la apariencia externa llamativa. Como cuarta joya olvidada encontramos al Nissan Sentra SE-R de 1991. A simple vista parecía un sedán económico y aburrido para ir a la oficina o llevar a los niños a la escuela. Pero bajo esa apariencia anodina y rectangular se escondía el motor SR20DE de 2 litros, uno de los mejores 4 cilindros atmosféricos jamás fabricados por la marca Nissan. Con apenas 1.150 kilogramos de peso y un diferencial de deslizamiento limitado de serie, este pequeño sedán era capaz de humillar a deportivos mucho más caros y potentes en carreteras reviradas y circuitos trabados. Fue apodado con justicia el BMW M3 de los pobres por su agilidad, su equilibrio de pesos y su respuesta inmediata al acelerador. Fue un coche diseñado específicamente para el entusiasta que no buscaba ostentación estética ni lujos innecesarios, sino pura efectividad mecánica y diversión al volante. Pero su estética cuadrada y sencilla lo hizo desaparecer de la memoria colectiva cuando llegaron las formas más redondeadas y orgánicas de finales de la década, quedando hoy como un secreto bien guardado entre los conocedores del potencial de los coches japoneses clásicos, que saben que la verdadera velocidad no siempre necesita de alerones gigantescos. En el quinto puesto se sitúa el Isuzu Impulse RS. Es probable que muchos aficionados actuales ni siquiera recuerden que Isuzu fabricaba coches deportivos de gran calidad, pero el Impulse RS era una maravilla tecnológica de su tiempo. Contaba con un sistema de tracción integral permanente, un motor turboalimentado de 1 litro y 600 centímetros cúbicos, que entregaba una potencia notable para su cilindrada, y, lo más impresionante, una suspensión puesta a punto por los ingenieros de la mítica firma Lotus. La inscripción de Lotus en los laterales del coche no era mero marketing vacío. El manejo era quirúrgico y permitía trazar curvas cerradas con una velocidad y confianza asombrosas que pocos coches de su segmento podían igualar. Solo se fabricaron 800 unidades para el mercado norteamericano, lo que lo convierte en uno de los unicornios más difíciles de encontrar y restaurar hoy en día.
Fue un ejemplo perfecto de cómo una marca especializada casi exclusivamente en vehículos industriales y todoterrenos podía crear un deportivo de bolsillo capaz de rivalizar con lo mejor de Japón y Europa si se lo proponía con seriedad técnica, demostrando que la pasión automotriz no conoce de jerarquías corporativas ni de etiquetas comerciales preestablecidas. El sexto coche que debemos reivindicar con entusiasmo es el Volvo 850T 5R. En una época en la que Volvo era sinónimo de seguridad extrema, robustez aburrida y diseño de caja de zapatos, decidieron lanzar una variante de altas prestaciones de su berlina familiar y, lo que fue más atrevido y recordado, de su versión ranchera. Pintado en un llamativo y casi escandaloso color amarillo crema brillante y equipado con un motor de 5 cilindros turbo que producía casi 250 caballos de fuerza, este Volvo era capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en poco más de 6 segundos. Una cifra de infarto para un vehículo de su tamaño en aquella época. Fue desarrollado en estrecha colaboración con Porsche para mejorar sustancialmente el rendimiento del motor, la gestión electrónica y la firmeza de la suspensión, dando como resultado un vehículo que desafiaba las leyes de la lógica al ser un coche familiar cómodo y seguro, capaz de rodar a velocidades de crucero altísimas en la autopista con total estabilidad. Su participación exitosa en el Campeonato Británico de Turismos con la carrocería familiar cimentó su estatus de leyenda para los entendidos en competiciones, aunque para el resto del mundo quedó como un experimento curioso y efímero de la marca sueca que buscaba sacudirse su imagen monótona y demostrar que los bloques de acero suecos también podían tener alma de guerreros de asfalto. Séptimo en nuestra lista aparece el Mitsubishi Diamante ERX. Mientras todo el mundo centraba su atención en el legendario Lancer Evolution o en el espectacular y tecnológico 3000 GT, Mitsubishi vendía en ciertos mercados un sedán de lujo con aspiraciones deportivas que era sorprendentemente capaz y equilibrado. El Diamante WRX combinaba un motor de 6 cilindros en V de 3 litros y 500 centímetros cúbicos con una estética agresiva que incluía pasos de rueda ensanchados y una postura baja inspirada en los diseños deportivos europeos de finales de siglo. Tenía una suspensión activa que se adaptaba en tiempo real al terreno y un nivel de equipamiento tecnológico, incluyendo sistemas de control de tracción avanzados, que estaba años por delante de su competencia directa. Fue un coche injustamente ignorado por el éxito arrollador de los modelos más icónicos de la marca en el mundo de los rallies, pero representaba una de las mejores formas de viajar rápido y cómodo sin llamar excesivamente la atención de las autoridades o de los curiosos. Una filosofía de discreción y potencia que hoy es muy valorada por los entusiastas de los coches de alto rendimiento oculto que prefieren la sustancia mecánica sobre la fanfarria visual innecesaria. En octava posición encontramos al Ford Taurus SHO de segunda generación, equipado con un motor de 6 cilindros en V desarrollado íntegramente por los ingenieros de Yamaha. En Japón, este coche era una auténtica anomalía fascinante en el catálogo tradicional de Ford. El motor era una obra de arte visual y mecánica, con unos colectores de admisión entrelazados que parecían serpientes de aluminio pulido y una capacidad para subir de vueltas hasta las 7.000 revoluciones por minuto, que era absolutamente inaudita en un sedán americano de tracción delantera de la época. El Taurus SHO podía medirse de tú a tú con las berlinas deportivas alemanas de prestigio en las autopistas, ofreciendo una potencia de 220 caballos en un paquete espacioso
práctico y familiar que no sacrificaba la usabilidad diaria. A pesar de su éxito inicial entre la prensa especializada, la tercera generación cambió a un motor de 8 cilindros menos fiable y con una estética ovalada muy controvertida que terminó por enterrar el prestigio de las siglas SHO durante años, dejando a la segunda generación como el último gran representante de una colaboración transatlántica única que demostró que el músculo americano podía refinarse con precisión nipona. Dale like, suscríbete y comparte. El noveno lugar lo ocupa el Alfa Romeo 164 Quadrifoglio Verde. Este coche fue el último gran proyecto de la marca italiana antes de que perdiera parte de su independencia creativa y técnica bajo el mando total del grupo Fiat. Diseñado por el estudio de Pininfarina, el 164 compartía plataforma con el Saab 9000 y el Lancia Thema en un esfuerzo de racionalización industrial. Pero la versión Quadrifoglio Verde era harina de otro costal. Montaba el mítico motor de 6 cilindros en V, diseñado por Giuseppe Busso, de 3 litros. Considerado unánimemente por muchos como uno de los motores con mejor sonido y respuesta de la historia de la automoción mundial. La forma en que entregaba la potencia con una banda sonora celestial y la elegancia atemporal de sus líneas lo convertían en un objeto de deseo para quienes buscaban un coche con alma, pasión y carácter puramente italiano. Sin embargo, los persistentes problemas de fiabilidad eléctrica y la oxidación que arrastraba la reputación de la marca en aquellos años, sumado a la fortísima competencia de las marcas premium alemanas, hicieron que este modelo no recibiera el reconocimiento y las ventas que su brillante motor y su diseño merecían, quedando como un testamento romántico de una era que se desvanecía. Finalmente, el 10º vehículo es el Mazda MX-3 con su motor de 6 cilindros en V de 1 litro y 800 centímetros cúbicos. Este coche es especial y digno de estudio porque poseía el motor de 6 cilindros más pequeño jamás instalado en un vehículo de producción en serie a nivel global. En lugar de optar por un motor de 4 cilindros convencional para su pequeño y ligero coupé, Mazda decidió crear esta joya de la microingeniería que subía de revoluciones con una suavidad, una falta de vibraciones y un sonido refinado que solo un motor con esa configuración y número de cilindros puede ofrecer al conductor en su rutina diaria. Era un coche extremadamente ligero, ágil en los cambios de dirección y con un diseño de burbuja muy típico de los años 90 que le otorgaba una visibilidad periférica excelente. Aunque no era el coche más rápido en línea recta, ni pretendía ganar carreras de aceleración brutales, su equilibrio general y la rareza extrema de su planta motriz lo convertían en una experiencia de conducción deliciosa y diferente. Fue eclipsado irremediablemente por el éxito mundial del Mazda MX-5 Miata. Pero el MX-3 sigue siendo hoy un testimonio de la ambición técnica y la originalidad de Mazda durante aquellos años de bonanza económica y creatividad desbordada que permitían soñar con soluciones mecánicas exóticas para el mercado de masas. Además de estos 10 modelos, es fundamental reflexionar sobre el contexto cultural que permitió su nacimiento. Los años 90 fueron una década de transición donde la globalización aún no había homogeneizado los gustos de los consumidores de la misma manera que lo hace hoy. Cada mercado regional conservaba sus particularidades, lo que obligaba a las marcas a proponer soluciones ingeniosas para destacar en nichos específicos. Esto fomentó una competencia feroz que resultó en avances significativos en la gestión de motores y en la seguridad pasiva.
Los coches descritos anteriormente no solo fueron productos comerciales, sino experimentos de ingeniería que empujaron los límites de lo que un automóvil de calle podía ofrecer. Por ejemplo, el uso de materiales más ligeros y técnicas de soldadura más precisas permitieron que estos modelos fueran notablemente más rígidos que sus predecesores de los años 80, lo que se traducía en una mejora directa de la experiencia de manejo. Otro factor que contribuyó a la genialidad de estos coches fue la participación activa de ingenieros que aún valoraban la retroalimentación física. En esa época, los sistemas de simulación por computadora estaban dando sus primeros pasos importantes, pero el ajuste final de un chasis seguía dependiendo en gran medida de las pruebas de conducción reales en circuitos como el Nürburgring o en carreteras alpinas. Esta atención al detalle es lo que otorga a coches como el Corrado o el Impulse RS esa sensación de conexión que muchos vehículos modernos han perdido en favor de la eficiencia pura y el aislamiento total del exterior. La resistencia de estos materiales y la calidad de los ensamblajes de la época también han permitido que, 30 años después, todavía podamos encontrar unidades que, con el mantenimiento adecuado, siguen funcionando con una precisión asombrosa, recordándonos que la durabilidad era un valor fundamental en la concepción de un buen automóvil. Asimismo, la estética de los 90, caracterizada por la transición de las líneas rectas y afiladas a las formas redondeadas y fluidas, dio lugar a siluetas que hoy percibimos como clásicos modernos. El Mazda MX-3 y el Subaru SVX son ejemplos perfectos de este lenguaje visual que buscaba optimizar el coeficiente aerodinámico sin perder la identidad visual de la marca. Esta búsqueda de la eficiencia a través del diseño no solo tenía fines estéticos, sino que permitía reducir el consumo de combustible y mejorar las prestaciones dinámicas a alta velocidad. Es una lástima que muchos de estos conceptos estéticos se perdieran con la llegada de las normativas de protección a peatones, que han obligado a los diseñadores modernos a crear frontales más altos y voluminosos, restando parte de la elegancia estilizada que podíamos admirar en un Alfa Romeo 164 o en un Nissan Sentra SE-R. La preservación de este legado mecánico recae ahora en manos de una nueva generación de coleccionistas que valoran la rareza y la historia por encima del valor de reventa inmediato. Encontrar piezas para un Isuzu Impulse o para un motor WR6 de primera generación es cada vez más difícil, lo que ha fomentado la creación de comunidades globales de entusiastas que comparten conocimientos, esquemas técnicos y soluciones artesanales para mantener estas máquinas en la carretera. Esta pasión es la que evita que estos 10 coches olvidados caigan en el abismo definitivo de la indiferencia histórica. Al final del día, la importancia de estos vehículos radica en su capacidad para inspirarnos a pensar de manera diferente y a apreciar la ingeniería no solo como una herramienta de transporte, sino como una forma de arte funcional que captura el espíritu de una época llena de optimismo y descubrimientos técnicos. En conclusión, la década de los 90 fue un periodo de esplendor y exuberancia técnica, donde la diversidad mecánica alcanzó su cenit absoluto antes de la gran uniformidad del siglo XXI. Estos 10 coches olvidados son el testimonio silencioso y a veces polvoriento de una época en la que las marcas se permitían soñar, arriesgar capital y desafiar las convenciones del mercado con valentía. Recordarlos, estudiar su ingeniería y valorar su diseño es celebrar la creatividad. La pasión y la ingeniería
en su estado más puro y menos adulterado por el marketing moderno de masas. No permitamos que estos nombres desaparezcan del todo de nuestra memoria colectiva, pues en ellos reside la esencia de lo que significa ser un verdadero entusiasta del motor. La capacidad de apreciar la belleza, la innovación y la genialidad incluso cuando el resto del mundo ha decidido, por ignorancia o moda, mirar hacia otro lado. Que este recorrido sirva para que, la próxima vez que veamos una silueta extraña y olvidada en un rincón de un taller o en una página de anuncios clasificados, sepamos reconocer que podríamos estar ante una de esas maravillas ocultas que un día hicieron que las carreteras fueran lugares mucho más emocionantes, diversos y llenos de vida mecánica auténtica que merece ser conservada para el futuro. Además, es fundamental que compartamos estas historias y legados con las nuevas generaciones, no solo para preservar la memoria de estos vehículos, sino también para inspirar a futuros diseñadores e ingenieros a seguir explorando y experimentando en el mundo automotriz. La historia de la automoción no se limita a los modelos más populares. Está llena de joyas que, aunque hayan caído en el olvido, poseen un valor incalculable. Así, al recordar y valorar estos coches, también celebramos el espíritu indomable de la innovación, que sin duda seguirá impulsando la industria hacia adelante. Dale like, suscríbete.